Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto estar con Guamáncio Rodríguez, iniciar la semana. Hola, un saludo a Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. Así es, ¿qué tal amigos? Bienvenidos en este lunes. Laura, un gusto también. Vamos a tener información del fin de semana y también muchas cosas que están por ocurrir. Bueno, les vamos a platicar acerca de lo que está ocurriendo en Oaxaca en torno a la feria del libro que se lleva a cabo en esa ciudad. También ha comenzado el 5º Encuentro Internacional de Clown y bueno, en la función inaugural estuvo una compañía que es fantástica, la compañía que dirige Daniele Finzi-Pasca. La compañía Finzi-Pasca que realmente tiene números espectaculares, acrobacia, magia en el escenario. Y también hay magia en el escenario, estuvimos en el ensayo de una ópera muy conocida, pero en una versión particular. Así es, Otello, de Giuseppe Verdi, está en el Palacio de Bellas Artes, se puede ver muy pronto, también estará aquí en la pantalla de Canal 22 y nosotros tenemos los detalles del ensayo. Comenzamos. Vamos a hablar de crítica literaria, el oficio de la crítica literaria que a veces yo creo que genera muchos enemigos y en el caso del personaje que les vamos a hablar a continuación, bueno, pues siempre desata polémica. Así es, por varias décadas he estado haciendo el trabajo de la crítica literaria y ese es el tema con el que Christopher Domínguez Michael centró su lección inaugural al ser miembro ya del Colegio Nacional. Efectivamente, le aseguro que los críticos deben predicar con un doble ejemplo, escribir mejor que aquellos a quienes denuestan y nunca olvidar que es su obligación tener un rigor histórico y filológico. La única persona que me ha invitado a firmar un libro con él. Con una evocación y homenaje a los amigos y voces literarias, presentes o ya fallecidas, de las que aprendió las sendas de la literatura, como Antonio Latorre, José Vasconcelos, Alfonso Reyes, Jaime García Terrés o Alejandro Rossi, Christopher Domínguez Michael inició su discurso de ingreso a el Colegio Nacional. Debo nada menos a otro miembro ya ausente del Colegio Nacional, José Emilio Pacheco, debo nada menos que la elección del oficio ante el cual me presento ante ustedes, la crítica literaria. En la Nochebuena de 1979, al leer el inventario de Pacheco, la conversación imaginaria de los fantasmas de Vasconcelos y Reyes al alba sobre las avenidas que llevan sus nombres en Tacubayas, decidí que a esa imitación de los muertos dedicaría mi vida, tal cual lo escribí hace años. Domínguez Michael recapituló los vericuetos que un crítico literario encuentra en su camino y recordó también la tradición de la crítica desde el siglo XIX. Desde entonces es común escuchar que los críticos literarios somos como los eunucos. Sabemos cómo se hace el amor porque hemos visto cómo se practica en los serrallos, pero no podemos, emasculados como estamos, hacerlo. La leyenda del crítico como frustrado me conviene porque exhibe una de las dos naturalezas que componen nuestro espíritu. Nos gusta pasar como forajidos, eunucos o alimañas. Concebir a la crítica como una patología es útil para balancear su otra naturaleza, ese carácter judicial, es decir, juzgar y diferenciar a la buena de la mala literatura. Pero en su discurso también reivindicó el oficio. Opinar en libertad, arriesgarse y hacer de la crítica una forma de vida ocurre con o sin protección estatal de las letras. Aún en las peores condiciones los verdaderos escritores perseveran. Soy liberal, ma non troppo. Considero con Melchior que el Estado bonapartista debe cuidarle las manos al mercado cuando agrede o manipula crematístico las libertades del creador. Igualmente, la crítica debe vigilar la vulgaridad difundida por el mercado, obsesionado por vender novelas, por lo general libros espantosos, y hacer olvidar a los poetas. El discurso de ingreso de Christopher Domínguez Michael al Colegio Nacional fue contestado por Enrique Krause. Noticias 22, Víctor Gaspar. Después de conquistar el Festival Cervantino, la joven compañía Los Colochos ha llevado a España su celebrada obra Mendoza, que es una versión sui generis de Macbeth, porque está ambientada en la Revolución Mexicana.
vas a decir algo mejor que sea puritas verdades. Lleno total en las 3 presentaciones de Los Colochos en los teatros del Canal en Madrid. Mendoza, su versión mexicana de Macbeth, se aleja del escenario escocés y se sumerge en un mundo inspirado por Juan Rulfo y María Sabina. El hongo sagrado me toma de la mano y me lleva al mundo donde todo ha pasado ya. Los políticos hacen todo lo necesario para llegar al poder. Hay una gran hambre de poder en la política mexicana, en adueñarse de espacios, ¿no? Pero también vemos que todos tenemos hambre de poder. Todos de alguna manera buscamos estar un nivel un poquito más arriba de alguien. Mendoza, creada por Antonio Zúñiga y Juan Carrillo, se ha representado ya en Colombia, Perú, Costa Rica, Cuba, Alemania y el Reino Unido, y después de España viajará a Ecuador. Lleva ya más de 300 representaciones por todo el mundo desde que en 2004 ganaran el Festival Almagro Off. La sorpresa para él no tiene que ver con la luz, sino con las sombras. En cualquier país entendemos cómo una persona con poder quiere más y más y más y nunca se sacia y nunca está contenta y pasa por sobre de quien sea para lograrlo. Habla de las cosas que nos duele como mexicanos, que están pasando, que han pasado y que a lo mejor pues siguen pasando durante un tiempo más. Este verano, los Colochos estrenaron en España Nacahué, su versión de Romeo y Julieta, y para completar su trilogía basada en Shakespeare, crearán también una versión de Otelo. Para Canal 22, desde Madrid, España, Francina Islas, corresponsal. Ha comenzado el primer Coloquio Nacional de Teatro, un encuentro que culmina con un año de reuniones que han tenido como objetivo identificar y analizar las principales problemáticas de la escena teatral nacional. A finales de 2016, un grupo de administradores y responsables de teatros de la capital del país se reunieron con el propósito de identificar y analizar problemáticas que atañen a los centros culturales dedicados al teatro. Esto dio como resultado la creación de la Red de Espacios Culturales Independientes organizados de la Ciudad de México, que actualmente organiza el primer Coloquio Nacional de Teatro. Está convocado por la red. Estamos tratando de que este sea el punto de partida para una ley de teatro. Y mucho más adelante, ambiciosamente, queremos el Instituto Nacional del Teatro. La problemática que tenemos desde primero a nivel de espacios escénicos, esto es de que nos catalogan igual los derechos de piso como si fuéramos antros, y no son antros. No está la ley reglamentaria señalando lo que es para un espacio escénico. Eso es por una cuestión. Otros son los impuestos, el impuesto sobre espectáculos públicos, que se están cobrando un 8%, pero no sabemos en qué se destina. Se va a una gran bolsa. O sea, si se reciclara directamente en cultura, pues bueno, adelante, o realmente en teatro. Esta red se crea con la colaboración de artistas escénicos de diversos ámbitos, tanto comerciales como independientes, con la finalidad de restablecer un vínculo. Bueno, yo creo que de tiempo en tiempo tenemos que sentarnos a reflexionar, ¿no? En efecto, las políticas, los métodos, los caminos para llegar al dinero, para poder hacer teatro han cambiado muchísimo en los últimos 30 años. Yo tengo 30 años como director, así que es de los que puedo hablar. Y bueno, creo que se ha abierto una serie de caminos que a la vez que nos proporcionan una serie de beneficios, también nos presentan muchísimos desafíos. Representantes de todas las áreas de creación escénica, personalidades del sector público, privado e independiente, dialogarán en distintas mesas de trabajo para indagar en la existencia de la industria teatral, los modelos de producción, la creación, el fomento y la generación de públicos. Es difícil que se dé este tipo de encuentros en armonía, de buena fe, de necesidad, de confrontación. El teatro es confrontación de ideas, de almas, de encuentros y desencuentros incluso, pero sí de cruce de ideas. El coloquio tiene como sedes a la Titería, el Teatro La Capilla y el Foro Shakespeare,
del 6 al 8 de noviembre. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Vamos a una pausa y tenemos al regresar información de Oaxaca, Guamanzán. Así es, nos vamos de viaje hasta allá para la Feria del Libro. Con homenajes a Elena Poniatowska y a Graciela Iturbide fue inaugurada la 37ª Feria del Libro de Oaxaca. Así es, el resumen de lo que sucedió en el primer fin de semana lo tiene nuestro compañero Alberto Aranda. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues nos encontramos en la antigua Antequera, en donde se está realizando la 37ª edición de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca. Muchas actividades ocurrieron en este primer fin de semana, ya que se han programado más de 400 eventos para esta edición. En la inauguración no se pudo evitar hacer referencia a los sismos que ocurrieron en el mes de septiembre. Ha resistido otros muchos temblores, incluso el espantoso de 1787, del que siguió un huracán con un fortísimo aguacero. Fue de tal magnitud que la Gaceta de México cuenta que se extendió el rumor de que el Cerro de San Felipe se había desmoronado. Sucedieron muchos temblores, incluyendo el de 1931, que azotó tan fuerte a la ciudad que la mayoría de los abuelos lo recuerdan. Ocurrieron también guerras y revoluciones. Y aún, después de muchas intervenciones, el exconvento de San Pablo sigue erguido, así como las tantas veces que Oaxaca se ha levantado una y otra vez. Resiste sacudidas y tormentas que ciertamente nos llenan de miedo porque nos recuerdan qué tan frágil es el ser humano ante los fenómenos naturales. Hoy inauguramos desde este foro porque nuestro querido Teatro Macedonio Alcalá está cerrado, tocado por el sismo. Pero ocupamos este espacio en el que acontece una buena parte de la vida social y cultural de Oaxaca. Por aquí ha transcurrido la historia pasada y reciente de una comunidad que ha sabido levantarse de tragedias, de momentos difíciles, de confrontaciones e injusticias. Además del homenaje a Elena Poniatowska, Graciela Iturbide, Eduardo del Río Ríos, Sergio González Rodríguez, Carlos Pasarán Jarquín y Anselmo Arellanas, la Filo tiene como eje central el tema de la frontera y la migración. Sobre su trabajo como periodista, la escritora dijo que la lección más importante es muy simple. Hoy más que nunca, la Fundación Alfredo Harpelú celebra que la Feria del Libro se lleve a cabo, que Oaxaca se vista con la Fiesta de las Letras, que nos convoque como cada año para fortalecer a nuestra comunidad a través de la lectura y la reflexión. En los libros reconocemos nuestra memoria escrita. Tenemos la oportunidad de imaginar, disfrutar y hacernos más humanos. Acompañada por Natalia Toledo y Fabrizio Mejía Madrid, Elena Poniatowska se dijo agradecida por poseer el don de hacer que surjan las palabras a sus entrevistados, un don que con frecuencia se suma a su interés por darle voz a quienes no tienen. Una de las personas homenajeadas en esta edición de la Filo fue Elena Poniatowska, quien tuvo un encuentro con la prensa y habló sobre su labor como periodista, como escritora, sobre sus posturas, por supuesto, políticas, pero también dio un adelanto de sus próximas publicaciones. Stanislao Poniatowski nació en 1732, fue el último rey de Polonia, impuesto allí porque fue amante de Catalina la Grande, la emperatriz de todas las Rusias, que era alemana. Entonces quise recordar, bueno, no, yo no sabía nada, no es recordar, y quise quiero escribir sobre él. Claro, escribieron un poquito también sobre de mí, pero sobre todo sobre esa época, porque ese rey fue el responsable de la última partición de Polonia. A Polonia se lo comieron Rusia, Prusia y Austria. La reina María Teresa de Austria
Tuvo 16 hijos, se la pasaba en la capilla, fue buena reina, emperatriz, pero lloraba mucho al tasajear a Polonia y al robarse tierras de Polonia. Sobre su trabajo como periodista, la escritora dijo que la lección más importante es muy simple. Pero yo digo que lo importante es observar y oír, traer una libretita, apuntar. Si usted dice, bueno, él trae una camisa a cuadritos, apunto, fotógrafo con camisa a cuadritos. A lo mejor no me va a servir de nada, ¿no? Pero pero a lo mejor sí alguna vez voy a recordar algo, los cables en la cabeza me van a hacer recordar algo que es importante. Yo creo que obviamente ver, oír y observar, no retener lo que dicen los demás es muy importante. Bueno, pues ahí está el comentario de Elena Poniatowska y también vamos a platicar más de libros en otro sentido. Nacido en el seno de una familia dedicada a la venta de libros, Guillermo Quijas Corzo es uno de los principales animadores de las letras en Oaxaca, ya sea por medio de la editorial Almadía, el Fondo Ventura o la propia Feria del Libro que se lleva a cabo allá en la capital del estado. La 37ª edición de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca va a concluir hasta el próximo 12 de noviembre. Platicamos con Guillermo Quijas, su director, quien nos da un adelanto de las actividades que van a tener. Siempre se habla del tema de frontera y migración, creo que es un tópico que ha estado presente en los últimos años, ¿no? En los medios, en las publicaciones de libros, etcétera, etcétera. Coyunturalmente el cambio de gobierno en Estados Unidos ha marcado, creo que en ese tema, una dinámica en la que para nosotros era muy importante poder abordarlo desde diversas perspectivas, la literaria, la periodística, la geográfica, la histórica, pero también todo lo que tiene que ver con las diferencias entre las fronteras y los géneros literarios. Además de las presentaciones de libros, talleres, coloquios y encuentros entre lectores y jóvenes en comunidades de Oaxaca, la Filo anunciará al ganador de la segunda residencia Ventura Almadía. El ganador es Sergio Arroyo, que es un chico de Costa Rica, que presenta una novela que esa sí es una novela que narra un poco la relación entre México y Costa Rica. Igual el tema de la violencia está por medio, y esta sí es una novela que te la cuentan alrededor de 20 voces diferentes. Es una novela coral, como construida a partir de las diversas perspectivas de todas las personas. Así también se tendrá a la ganadora del Premio Internacional de Literatura, Aura Estrada. Y Vanessa Londoño, una abogada de Bogotá, de Colombia, que fue la que resultó finalista. Curiosamente, hubo dos trabajos que llegaron hasta el último momento, y los dos de colombianas, ¿no? Pero bueno, al final se decidieron por Vanessa Londoño, que es una novela que se llama Los Impares, que habla sobre la violencia en su país natal. Ella tiene ya algún tiempo viviendo en Estados Unidos, en Nueva York. Es una novela que retrata, por un lado, la violencia en el país contemporánea, un poco ligada al tema del narcotráfico, que también es muy reciente en Colombia y que también es como muy reciente y totalmente actual en México. Escribo con un poco un coro a voces, ¿no? Que te van contando diversas escenas. No ves la violencia de frente, pero te imaginas qué está sucediendo y qué pasa alrededor. El día de mañana les tendremos más información sobre la Feria Internacional del Libro de Oaxaca. Por lo pronto nos despedimos desde la bella Antequera. Enrique Varela, Javier Contreras, Alberto Aranda, enviados especiales. Muy buenas noches. Muchas gracias, Alberto Aranda. Frontera y migración es el eje temático de esta 37ª Feria del Libro, razón por la cual resulta más que pertinente un homenaje que se le rinde a Graciela Iturbide, cuyo ojo fotográfico no conoce de aduanas y es una celebración a la diversidad cultural y étnica. No soy una gran fotógrafa, solamente soy una fotógrafa, y mi maestro fue Manuel Álvarez Bravo. Así de contundente fue Graciela Iturbide, quien llegó a la Feria Internacional del Libro de Oaxaca para realizar diferentes actividades, entre ellas una conversación con Elena Poniatowska, pero también para inaugurar su primer gran retrospectiva. Es muy triste que en México no hay un lugar para un acervo. No tenemos las condiciones, desafortunadamente, para guardar los negativos, no hay bóvedas,
no hay esto, no hay lo otro. Y yo no voy a dejar mi archivo, y lo digo sinceramente, y no crean que soy pretenciosa, pero no voy a dejar mi archivo en un lugar donde tenga las condiciones perfectas para guardar los negativos, porque en un momento dado yo quiero que mi archivo pertenezca al pueblo de México o al pueblo de X o de allá. No sé dónde voy a dejar mi archivo, eso sí te lo digo, no lo sé. Y ojalá que encuentre un lugar en México para dejar bien mi archivo, porque eso sí te digo una cosa y tengo que ser franca. Yo a mis hijos no les voy a dejar mi archivo porque ellos tienen su carrera y tienen su pasión por su carrera. Y no les voy a dejar este problema para que ellos lo resuelvan cuando hay muchos archivos en el mundo. Y que te lo digo sinceramente, que me han ofrecido tener mi archivo. Si yo no tengo un archivo bueno en México para guardar mi obra bien, no lo dejo en México. Una de las actividades que realizó la fotógrafa mexicana fue mantener una charla con Elena Poniatowska sobre su carrera, sus gustos literarios y sus conexiones con Oaxaca. Posteriormente se inauguró en la Galería del Centro de las Artes de San Agustín Etla la primera retrospectiva que le hacen a Graciela Iturbide. En esta exhibición se reúnen algunas de sus series más conocidas, pero también imágenes nunca antes vistas. Esta retrospectiva que no es, podría ser más grande, digamos, porque una retrospectiva tiene que ver con muchas fotografías, pero es lo más grande que he hecho en todo el mundo. He tenido retrospectivas en la Tate Gallery, en esto, pero pequeñas retrospectivas. Esto es una retrospectiva que estoy feliz que la haya curado Patricia Álvarez, que esté con Daniel Brena en casa, en San Agustín Etla. La fotografía para mí ha sido un pretexto para conocer la vida y la cultura de otros lugares. ¿Y qué te puedo decir? Que en Juchitán, que es uno de los primeros lugares que yo fotografié, invitada por Francisco Toledo, donde viví en casa de todas las mujeres de Juchitán, que estoy realmente fascinada de que mi obra, sea buena o sea mala, no importa, esté en este lugar. Bueno, vamos a una muy breve pausa. Al regresar tenemos mucho más aquí en Noticias 22. Daniele Finzi-Pasca y su compañía levantaron el telón del 5º Encuentro Internacional de Clown. Este encuentro se organiza en el Centro Cultural Helénico y tiene, bueno, también otros lugares en donde se presentan las compañías que están participando en esta ocasión. Y el espectáculo que traen, Laura, es un espectáculo, por así decirlo, de cámara, frente a los otros grandes espectáculos a los que nos tiene acostumbrado Finzi-Pasca. ¿Sabes qué les contaré ahora? Mirko, de pie, enfrente de su tienda de flores, me dijo: La compañía Finzi-Pasca, que con mucho éxito ha presentado en México espectáculos como Ícaro, Donca o La Verita, vuelve a nuestro país para participar en la función inaugural del 5º Encuentro Internacional de Clown. En esta ocasión, el montaje es Bianco su Bianco. La pieza tiene elementos teatrales, de malabarismo y clown, característicos del director de la compañía, Daniele Finzi-Pasca. Es una de esas obras pequeñas con las que el autor descansa de los grandes montajes. Esta en particular la escribió después de su participación en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno en Sochi. En escena está la brasileña Helena Bittencourt y el holandés Gos Beusen. Habla de héroes perdedores, que son héroes que son los protagonistas, pero que hablan de sus fragilidades y no de sus fuerzas, ¿no? Su fuerza es asumir y ser capaz de pasar por estas cosas de la vida, pero son héroes perdedores. La escenografía es mínima, pero logra grandes imágenes poéticas donde la idea de fragilidad, concepto fundamental en la obra de Finzi-Pasca, es el punto de quiebre, pero también el de fortaleza. Ella es una actriz que también es narradora y le habla al público. Él es un imaginativo y tímido técnico de un teatro, pero también ella es una joven cortejada
y la esposa enferma, y él quien hace todo lo posible por salvarla y hacerla feliz. Principalmente es como un grito de esperanza en muchos sentidos, ¿no? Es un gritar de una esperanza de que las cosas pueden ir bien, de que las cosas pueden dar cierto. Sí, es una esperanza ahí que tiene que estar siempre viva. Los personajes cantan en el escenario y crean capas sonoras que permiten canciones a varias voces in situ. La luz es otro personaje no nombrado, pues el diseño de iluminación es fundamental para la narrativa. El uso de la primera y la tercera persona juega también con la temporalidad de la narración, permitiendo un flujo de tiempos y personajes que se armonizan en el desenlace. Es, como el trabajo de Daniele, un teatro que acaricia. Pero lo que sé es que es muy importante en ese siglo porque el clown es un espejo, ¿no? Y es un espejo de las fragilidades. Entonces, especialmente ahora y siempre, es muy importante que podamos nos ver y ponerse en el lugar del otro. Bianco su Bianco inauguró el 5º Encuentro Internacional de Clown en el Teatro Helénico. Las compañías participantes vienen de Brasil, Estados Unidos, Israel, Quebec, Suiza y México. Y se presentan tanto en el Teatro Helénico como en el Centro Nacional de las Artes, el Faro de Milpalta y el Anglo Arts Center, hasta el 12 de noviembre. Vanguardia, experimentación, avances tecnológicos convergen en un mismo punto. Es el Festival Vértice que organiza la UNAM para mostrarnos propuestas muy diversas que van hasta arriba, a la cabeza del arte y de la innovación. Y para terminar el año decidimos dedicar todo el mes de noviembre a la parte más contemporánea y más actual del arte y de la cultura. Con un homenaje al compositor Conlon Nancarrow, así como la creación de un ensamble exprofeso para el festival, Vértice, Experimentación y Vanguardia se celebrará por primera vez del 8 de noviembre al 3 de diciembre en diversos foros universitarios, como la Facultad de Filosofía y Letras, el CCH Vallejo, Radio UNAM, el Centro Cultural Universitario, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y Casa del Lago, entre otros. Nancarrow es una de las figuras clave de la segunda mitad del siglo XX, un compositor de un riesgo artístico y formal muy notable, que adelantándose de alguna manera a su época, compuso la mayor parte de sus obras para pianola mecánica. Claro, la génesis del proyecto fue integrar, buscar propuestas artísticas que integraran la tecnología o la innovación tecnológica y que estuvieran, que fueran punta de lanza de sus campos. Desde las disciplinas artísticas tradicionales, explorar aquellas que están rompiendo los límites, borrando las barreras de los géneros, yendo hacia la conjunción de artes y tecnología y haciendo propuestas innovadoras. Vamos a tener pues distintas actividades de música contemporánea. Podemos destacar también el estreno de los fragmentos de Kafka de György Kurtág en este apartado, así como todo un foco centrado en la voz y las distintas posibilidades de la voz. Se llamó a varios curadores. Hay un curador de literatura, que es Alberto Chimal, una curadora de teatro, que es Abel Castro, un curador de música, que es Pablo Gómez, una curadora de experimentación sonora, que es una parte importante del programa y que es de hecho la parte que se va a centrar en Radio UNAM. Algunos de los artistas cuyo trabajo se podrá disfrutar en Vértice son Rocío Cerón, Iracema Terrazas, Julián Snapper y Colectivo Vaca 53, entre otros. Noticias 22, Irma Gallo. Bueno, en el marco del Festival Vértice se lleva a cabo el encuentro internacional El Museo Digital Futuros y Posibilidades, que es posible gracias a la colaboración de varias instituciones, entre ellas el INBA, el Museo de Arte Universitario el Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Museo Digital Futuro y Posibilidades
es un espacio para ver qué está pasando con los museos y la tecnología, con los museos y la revolución digital. Y lo estamos pensando a partir de 2 propósitos. Un propósito es básicamente que todos los museos mexicanos, los colegas de otros museos, puedan ver cuáles han sido las experiencias más exitosas en museos en España, en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Holanda, en Perú, en fin, en muchos lugares. Son 7 países, 40 instituciones representadas. Después queremos ver de qué manera se puede impactar a los museos mexicanos a través de una feria de creativos digitales. Esta feria básicamente va a ocurrir aquí en el MOAC, pero van a haber 20 expositores que serían desarrolladores digitales de México, de Londres y de Madrid, mostrando tecnologías que están disponibles para los museos. El séptimo arte lo hace de nuevo. Una infección zombie de película ha hecho que México y Venezuela unan sus fuerzas. México se une a Venezuela en la ambiciosa película Infección, un largometraje que, aunque está en proceso de postproducción, ya ha llamado la atención de importantes festivales de cine como Sundance, Venecia y Cannes. Mi película es una película de zombies filmada en Venezuela, ahora en coproducción con México, una película venezolana-mexicana. Es una película de horror del género Z. Es la primera vez que se hace una película de este estilo en mi país. Infección es una historia sobre 2 rusos que son adictos a una droga. Se contagian con el virus de la rabia, hacen que este virus mute de una forma incontrolable, se genera una epidemia en el país. Y en medio de esto un papá se aventura a buscar a su hijo del otro lado del país, en Venezuela, a salvarlo del contagio. El productor mexicano Santiago Ortiz Monasterio se encargará de terminar la película en nuestro país. A la par busca fondos para terminar este largometraje. Ha sido una película independiente desde el principio, de mucha colaboración, y está terminando de esa manera, con mucha colaboración, con el crowdfunding, el fondeo que estamos haciendo en Kickstarter aquí en México. Las donaciones vienen acompañadas de atractivas recompensas, desde obtener un libro con el arte de la película hasta convertirte en un personaje más de la historia. La producción te coloca unos sensores que capturan el movimiento, luego calibran la máquina, te crean un avatar y posteriormente te incluyen digitalmente en alguna escena. Y está también la masterclass de Visual Effects que van a estar dando nuestros amigos de Gretel Studios. Y esa masterclass es como un instructivo de más o menos cómo funciona este traje mocap que estamos promocionando y que vamos a utilizar en la película para hacer réplicas de zombies infectados durante las escenas. Infección promete y se espera mucho de ella. En México, la última película de zombies fue Ladrona de Almas, que corrió a cargo del cineasta Juan Antonio de la Riva, un trabajo que pasó sin pena ni gloria por la cartelera comercial este 2017. Noticias 22, Julio López. Bueno, pues epidemia zombies nuevamente. Bueno, es momento de revisar si esta epidemia zombie no se ha propagado por el resto del planeta. Vamos por nuestra información internacional. El corazón de Frédéric Chopin, que ha estado en una botella llena de un líquido color marrón que se cree es coñac en la iglesia de Santa Cruz en Varsovia, muestra que el compositor polaco pudo haber muerto por pericarditis, una complicación de la tuberculosis crónica y no de fibrosis quística, según un artículo que publicó American Journal of Medicine. En el texto se lee que las investigaciones se realizaron sin abrir el recipiente y que el órgano está enormemente agrandado y distorsionado. Chopin tenía miedo de ser enterrado vivo, por eso pidió que le extrajeran el corazón cuando muriera. Sofía es un robot que se diseñó en China, pero Arabia Saudita la nombró como la primera ciudadana robot por su capacidad de estar viviendo, ya que posee un total de 62 expresiones faciales. Hanson Robotics en Hong Kong es la empresa encargada de la máquina y, según sus creadores, fue pensada para tener más inteligencia que cualquier ser humano. Hasta el momento, solo responde preguntas y reconoce a su interlocutor. El robot visitará México en 2018.
Donald Trump aseguró que el tiroteo que dejó como saldo la muerte de 26 personas en una iglesia baptista de Sutherland Springs, en Texas, se debió a un problema de salud mental y no de armas. El presidente de Estados Unidos dio una conferencia de prensa en Tokio junto con su homólogo Shinzo Abe y envió sus condolencias a los familiares de las víctimas. Allí afirmó que la nación norteamericana siempre es más fuerte cuando está unida. Esta es la quinta masacre más letal en la historia del país. Después de este recorrido por el mundo, hacemos una pausa. vamos a ver lo que está haciendo el artista argentino Marcelo Brodsky. Él recupera la memoria visual de aquellas movilizaciones sociales que tuvieron presencia en el mundo en 1968. El 1 de agosto de 1968, el fotógrafo Rodrigo Moya capturó la imagen que observa en su pantalla. En ella se muestra parte de la manifestación encabezada por el entonces rector de la UNAM, Javier Barros Sierra, en protesta por la violación a la autonomía de la Casa de Estudios y la violencia gubernamental ejercida en contra de los alumnos de esa institución. Esta fotografía inspiró al artista visual Marcelo Brodsky a crear la serie 1968, El fuego de las ideas. Son 40 las imágenes que cuentan el 68 de distintos autores, de distintas instituciones, y la única forma de poner ese conjunto de obra junto y esa idea de 35 ciudades de 28 países que se movilizaron en el 68 es a través de un trabajo de archivo. A mí me interesa mucho el trabajo de archivo como forma de narrar y de contar la historia, porque el archivo contiene una enorme información visual. Todo este trabajo empezó en relación a Ayotzinapa, porque yo estaba en noviembre del 14, justamente con este académico Alberto del Castillo en mi estudio, y acababa de suceder Ayotzinapa. Yo tengo un hermano desaparecido, estaba muy afectado por la 43, porque se desaparecieran tantos chicos de golpe en México, muy preocupado, me parecía una barbaridad, me parece. Y entonces escribí en una foto que le pedí a Moya en ese momento, una de las fotos del 68, le escribí: si se hubiera juzgado Tlatelolco, no hubiera sucedido Ayotzinapa. Originario de Buenos Aires, Argentina, Brodsky fue víctima de la dictadura militar en ese país y vivió exiliado en Barcelona hasta 1983. Economista de profesión, el también fotógrafo interviene en imágenes que retratan temas sociales, políticos e históricos con el objetivo de mantener viva la memoria de esos acontecimientos. Estudio el caso, qué es lo que se pedía en ese momento, en ese lugar, y entonces realizo una intervención con texto y con color, y en la intervención con color modifico de alguna manera el eje de la mirada, es decir, hay una cuestión puramente visual que tiene que ver a dónde va el ojo cuando mira una fotografía. Los artistas no tenemos limitaciones con respecto a los medios. Yo la única limitación que me pongo en la utilización de la fotografía de archivo es que licencio los derechos, cuando no me los dan no la uso. 1968, El fuego de las ideas se exhibe en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco como parte del Festival Fotoméxico 2017. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, 1968, un momento convulso, pero también de surgimiento de ideas, de utopías en todo el planeta. En gran medida inicia en París con Daniel Rojo, se va extendiendo. Al principio era una petición universitaria de que los chicos pudieran entrar a las habitaciones de las chicas, que no hubiera tantas trabas estudiantiles, y va creciendo con peticiones que surgieron de los jóvenes, pero después se fue sumando una serie de
de diferentes grupos sociales. Así es, y en el caso de México, no podemos pensar el 68 sin los movimientos de los ferrocarrileros, de los médicos, de las enfermeras que ocurrieron en el sexenio anterior, en el sexenio de Adolfo López Mateos, y que tuvieron varias concentraciones en el Zócalo de la Ciudad de México. En el caso de Argentina, ahí también está súper importante porque el proceso que llevó la protesta social en las plazas públicas de diferentes ciudades de Argentina tiene muchísimo más años. Podemos hacer literalmente un recorrido de la historia del siglo XX a partir de las movilizaciones sociales en Argentina. Efectivamente, y bueno, ahora vamos a platicarles de una publicación que conmemora el centenario de nuestra Constitución. Así es, la Secretaría de Marina rememora los pasajes ilustres de su pasado. Producto de la convocatoria del Instituto de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y del Comité para la Conmemoración del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ve la luz la publicación Memoria y Prospectiva de la Secretaría de Marina Armada de México a 100 años de vigencia de la Constitución de 1917. El comité se creó para que esta celebración siguiera 3 ejes de acción. Por una parte, el recordar la importancia histórica de quienes dieron a nuestro país la constitución más avanzada de su tiempo y la segunda más longeva en un régimen republicano a la fecha. Por otra parte, difundir el contenido de esta constitución para fortalecer la cultura jurídica de la ciudadanía. Y en tercer lugar, reflexionar sobre los mecanismos del cumplimiento de cada uno de sus artículos. En este sentido, se han realizado una serie de obras que constituyen la Biblioteca Constitucional. En la Sala Damo Boari del Palacio de Bellas Artes se presentó este ejemplar con el cual el público tendrá la oportunidad de conocer un tema poco estudiado en la historiografía nacional, la evolución de la Secretaría de Marina con base a las funciones y atribuciones que las distintas constituciones le han conferido a lo largo de su historia. Nuestra Armada de México nace el 4 de octubre de 1821. A partir de ese momento ha trascendido a lo largo de nuestra historia, ha tenido acontecimientos importantes a través de este tiempo de este México independiente, y la Secretaría como tal primero nace como Departamento de Marina Nacional en 1939 y posteriormente nace también como Secretaría de Estado en 1940. Se ha digitalizado la imagen, pero bueno, estábamos escuchando parte de la historia de la Secretaría de Marina, que también hay un dato muy interesante, porque la Secretaría de Marina es creada después de la independencia, o mejor dicho, el simiente de lo que hoy es la Marina fue creado después de la independencia, porque ahí es cuando dijeron, ¿y ahora cómo le hacemos? Y quienes empezaron a construir esta Secretaría de Marina precisamente habían estado en la Real Escuela Naval de España. Otro gran impulsor fue Maximiliano de Habsburgo, pero como estaban escuchando ustedes, ya de manera formal fue justo en este siglo, bueno, el siglo pasado. En el siglo pasado, en los años 20, en el 21 del siglo pasado, entonces falta poco para que se cumpla el centenario de la fundación de la Marina Armada de México, que como sabemos desarrolla actualmente labores muy importantes que tienen que ver no solamente con situaciones bélicas como podría pensarse, sino también labores que tienen un contenido social y de servicio a toda la comunidad de los mexicanos. Y recientemente ha firmado un acuerdo que se lo presentamos aquí en Noticias 22, en Canal 22, con la Secretaría de Cultura, porque lo que se busca es, no solamente como estamos viendo en este caso, reconocer esa otra parte de los procesos históricos que ha llevado nuestro país en el caso de la historia de la Secretaría de Marina, sino también colaborando con diferentes actividades artísticas, la culturales. Banda Sinfónica, por ejemplo, que es las agrupaciones musicales de Marina, que son muy importantes también, y que participen en sus museos, en los museos de la Marina, pero también en los museos de la Secretaría de Cultura. Efectivamente, este convenio fue firmado hace unas cuantas semanas, aquí lo estuvimos comentando, y parte de las actividades que desarrollan en conjunto las distintas secretarías en coordinación con el sector cultura. A ver si les podemos tener un poquito más adelante más información de lo que se está desarrollando en colaboración con el Instituto Nacional para el Estudio de las Revoluciones de México. Y por lo pronto, una pausa. Una pausa.
Ya nos despedimos, Guamansin. Así es, Laura, que pasen muy buena noche, quédense con nosotros aquí en la programación de Canal 22 y nos vemos el día de mañana. Muy buen inicio de semana.